Hola, como siempre, para mí un placer recibirlo siempre en su toque de queda de los domingos. Quiero compartir con ustedes cosas maravillosas porque no es un secreto para nadie que el mercado está en su mejor momento y nosotros los agentes de real estate nos está yendo bien, pero nos está yendo mejor a los que tenemos esta oportunidad, el medio televisivo, para hacerle llegar a los televidentes informaciones de la buena. Yo me siento afortunado, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la oportunidad de llegarle a tantas personas para que vean este programa, para asesorarlo y decirle qué tienen que hacer para convertirse en dueños de una casa. Y quiero decirle especialmente a esos latinos que ven este programa, que uno de los primeros sueños americanos que debe tener usted cuando llegue a este país es convertirse en dueño de su casa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Convertirse en dueño de su casa. Quien les habla llegó aquí jovencito, con apenas 25 años de edad, 1986. Fui una persona privilegiada, afortunada. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un país como los Estados Unidos, un país de oportunidades, que todos los que nos lanzamos al río, al mar y al monte para poder llegar a esta gran nación, no puede después que está aquí desperdiciarla. Y hay muchos que llegan aquí con residencia, hay muchos que llegan aquí con la ciudadanía americana y cuando llegan aquí lo que hacen es defraudar no solamente a sus padres, sino a su país, la República Dominicana especialmente, y otros de otros países que llegan y se ponen a hacer cosas incorrectas cuando aquí le dan la oportunidad que la quiere. Porque ¿qué es lo que usted necesita cuando llega a un país como este? Si quiere estudiar, te dan la oportunidad de estudiar. Cuando usted termina su carrera universitaria, si usted es bueno en lo que hace, hay muchas compañías que todavía usted no ha terminado, no se ha graduado y ya lo están esperando para darle un trabajo. Cosa que no sucede en mi país. Y se lo digo por quien les habla. Mi hermano mayor estudió ciencias agrícolas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se tenía que levantar todos los días a las 5 y a las 6 de la mañana para hacer la fila en agricultura para ver si lo nombraban. Lo primero que tenía que llevar es un resumen. Y cuando llega, ¿qué le preguntan? Que si tiene experiencia. Yo te pregunto, una persona que terminó de graduarse, ¿cuál es la experiencia que tú le estás preguntando? Nómbrelo, que en el camino él va a aprender. ¿Por qué? Porque él tiene el conocimiento, tiene la teoría. Lo que le hace falta es la práctica. Y para eso los colegas, los compañeros que ya tienen tiempo trabajando, en la marcha él va a aprender, como en otras profesiones. Se lo digo que hoy día se gradúan cientos de miles de jóvenes, mujeres y hombres. ¿Y qué tienen que hacer? Trabajar en otra cosa que no es su área. Personas que se gradúan de comunicación social, otros se gradúan que se hacen contables, otros se hacen mecánicos, otros se hacen ingenieros. ¿Y usted piensa que va a conseguir trabajo? No. ¿Por qué? Porque no crean empleos, no los crean. Entonces, los que lleguen a este país, atención, usted que tiene sus hijos y que piensa traerlos o que están estudiando, el que tenga la oportunidad aquí de prepararse y de ir a la universidad, que no desperdicie esa oportunidad, que no se lleve de los que están en la calle haciendo dinero y que están produciendo dinero porque están en otros negocios ilícitos. Tarde o temprano, esas personas caen
y pierden su juventud y pierden su futuro. El futuro garantizado cuando usted estudia, se prepara y aprende un oficio y después lo ejerce. No desperdicie su dinero. Si usted es la persona que está trabajando y está pagando renta y está llenando sus income tax, no lo desperdicie y compre su casa. A la hora de usted sentarse con el preparador de los taxes, atención a las personas que hacen Uber, atención a las personas que son mecánicos, atención a las personas que tienen, a los barberos, aquellos que tienen su propia empresa, su compañía, a la hora de llenar los taxes. Si usted piensa comprar una casa, tiene que sentarse primero con la persona del banco. Si te reúne con el equipo de nosotros, que es un equipo especializado, que te puede asesorar para que compre su casa, y yo como agente de real estate te voy a hacer dueño de uno de los listings que yo tengo. Pero muchas personas, cuando se sientan a llenar los taxes, hacen cientos de miles al año y reportan todo de gastos. ¿Qué le pasa a las personas que trabaja y reporta demasiados gastos y no deja nada porque entonces después no califica primero para comprar una propiedad? ¿Por qué? Porque si usted se gana 150 o gana $100,000 y pone 100 de gasto, pone 80 de gasto para el banco, usted no puede tener una hipoteca porque no gana lo suficiente. Si usted se gana 100 y pone 80 de gasto, usted no tiene la habilidad para pagar una hipoteca. ¿Qué debe de hacer? Sentarse con el contable. Me llamas a mí, Benjamín, para yo calificar qué tengo que hacer. Decirle al contable que no le ponga gastos durante 2 años. Si usted reporta $100,000 al IRS y le paga sus impuestos por 2 años, no importa lo que usted le devuelva al IRS. Si tiene que devolverle 4, 5, $10,000, hágalo para poder calificar con el banco y usted comprar una casa y no tener que utilizar lo que se llama un garante o un consigner. Si la quiere comprar sola, con tus hijos o con tu esposa, tienen que reunir el income suficiente. De lo contrario, por eso que tuve muchas personas que tienen que utilizar a alguien que le dé la firma y después vienen los problemas, los conflictos, porque esa persona quiere que tú la saques de esa hipoteca. Y para tú poder sacarla de la hipoteca, usted tiene que llenar los impuestos suficientes. No importa que tenga que devolverle algo al IRS. Lo voy a invitar que no lo muevas, porque te voy a presentar todos los listings que nosotros tenemos en el mercado para que usted se dé banquete. Si usted está todavía rentando una casa, para que compres, porque este es el mejor momento de comprar, pero mucho mejor para los dueños de casa, que hoy el mercado está a como diga el contrario. Usted la pone a vender y hay compradores listos para comprar. Así es que relájese, póngase cómodo y vamos a compartir conmigo esta hora completa de buena información y de buena música. Ahora quiero que disfrute de esta entrega musical.
mujer que me tiene enfermo. Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo. Tiene un cuerpecito tan bonito, que parece un ángel que vino del infinito. Y tiene un color tan divino, gran diseñador. ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo? Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona y botaron el molde para que no hubieran copias. Y rompieron el patrón, muchachita buena moza, o lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú. Bonita, coqueta. Continuamos con su programación favorita, Domingo Explosivo. Póngase cómodo, relájese. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a varias personas que siempre los domingos se sientan cómodos a ver este programa. Quiero aprovechar allá en Lawrence, Massachusetts, y mandarle un saludo especial a Sócrates y a su esposa y a sus hijos, que no se pierdan este toque de queda. Ya pronto Sócrates va a poder irse a Enriquillo, Barahona, de allá de la parte de donde somos nosotros, los neiveros. Pero él pertenece a Barahona, a Enriquillo, que se va a retirar después de coger tanto frío en este país. Gracias a Domingo Explosivo, quiero darle gracias a Sócrates y a su esposa que confían en este programa. Y ellos están localizados en Lawrence, Massachusetts. A las personas que están en Boston, los que están en Connecticut, en Miami, los que están en Carolina del Norte, donde quiera que usted se encuentre, si usted piensa venderle la casa a sus hijos, este es el programa y el equipo favorito suyo, que no lo va a defraudar. Cuando usted quiera venderle la casa o pasársela a sus hijos, confía en este equipo. No importa la distancia, nosotros los podemos ayudar. Así es que usted sabe que está en buenas manos. Así es que Sócrates, gracias por elegir a Domingo Explosivo y confiar en una persona que también es de allá, de su región, pero que no lo va a defraudar. Quiero mandarle saludos también a una persona que es de Honduras, que no se pierde este programa, se encuentra aquí en el Bronx. Estuve visitándolo y me senté con su hija, con su esposa, con sus dos hijas, a compartir y explicarle cómo funciona el proceso. Atención, porque quiero decirle a todos los televidentes, Domingo Explosivo no tiene bandera, no tiene nacionalidad. El servicio que yo doy es igual para todos los televidentes, porque los televidentes se convierten en mis clientes. Y yo no importa el lugar donde usted nació, confíe que aunque usted sea dominicano, usted sea de Honduras, usted sea de Colombia, usted sea de Perú, Puerto Rico, no importa la nacionalidad, conmigo va a tener las mismas garantías y el mismo servicio. No lo voy a defraudar. Voy a hacer las cosas correctas y le voy a decir las cosas que le convienen. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona me preguntó y me dijo, Benjamín, yo quiero que usted me diga a mí si es que usted me aconseja, porque yo quiero sacar un dinero a mi casa, pero quiero que los pagos no me suban. Yo le dije, mire, quiero serle honesto, porque a veces no es todo lo que tú quieres y que las cosas te sean igual. Y me explico. Si usted tiene una casa que usted le debe $200,000, por poner un ejemplo, y usted quiere sacarle $200,000, va a tener una hipoteca de $400,000. ¿Cómo usted me va a decir que usted quiere sacarle dinero a la casa, pero que no quiere que los pagos te suban? Ahora, si usted me dice a mí que usted no quiere sacarle dinero a la casa y usted va a refinanciar para bajar los pagos, eso puede ser posible, porque usted no le está incrementando la deuda. Eso tiene que ser algo elemental, por lógica. Entonces, yo siempre le voy a decir que tiene que ser razonable y la persona pensar. Vuelvo y le pregunto, si usted va al banco y le dice a donde usted tiene su cuenta bancaria y a usted le dan $200,000, $300,000 que usted coge prestado, ¿usted piensa que tú no le vas a pagar al banco interés por eso? Claro, porque los bancos viven de prestar dinero y ellos cobran por eso.
Cuando usted sale a buscar $1,000 a rédito o $5,000 prestado a rédito, ¿cuánto le va a cobrar la persona? El usurero le cobra semanal y solamente le cobra interés. Entonces, si usted es dueño de una casa, ¿para qué usted cree que usted hizo ese sacrificio y logró tener esa visión de comprar una casa? Para que esa casa usted la compró hoy a un precio y que mañana cuando esa casa tenga el equity que usted quiere y tenga el valor, ¿qué usted tiene que hacer? Vender esa, comprar otra, vender esa y retirarse. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen en este momento más de 60, 70 años de edad. Y todos los meses muchos tienen dificultad, si no para pagar a veces el mortgage, o a veces están atrasados que no pueden pagar la luz, o no pueden pagar el gas, o no pueden pagar algunas cosas, el seguro del carro, porque tienen muchos biles. Cuando ellos no saben que ellos tienen una casa que vale $1 millón o $900,000 y ellos le deben 200, ellos pueden sacarle $200,000 a la casa, 300, y quizá el pago le sube $100 o $200 más, pero se le acabaron las necesidades. Todo es asunto de usted sentarse, hacer los números y analizarle si le conviene. Yo nunca voy a meter al medio a un dueño de casa para yo ganarme una comisión. Por eso le dije a un cliente y a un televidente que me llamó, que me dijo: Benjamín, yo solamente tengo 7 años para terminar de pagar la casa, pero quiero refinanciar y no quiero sacar dinero, solamente quiero pagar, bajarle los pagos. Le dije: no cometes error. Si ya tú tienes 7 años y tú has pagado ya 23, ¿para qué vas a refinanciar a 30 años otra vez para bajar los pagos? Cuando usted lo que tiene que hacer es mandarle un pago extra o 2 y terminar de pagarla. Si tiene 7 años y hace eso, la va a pagar en 3 años. 3 años pasan así, rápido. Páguela. Después que usted la pagó, lo único que usted tiene que hacer es pagar los taxes de la casa y el seguro. Usted le paga el seguro cada año, le paga los taxes y todo el dinero que usted colecta es suyo. Ahora, lo que yo le digo a usted ahora es el momento de vender. Si su casa que usted compró en $300,000 hoy vale más de $1 millón, no se detenga. Si ya usted tiene más de 60, 70 años, ¿qué usted espera? O la vende a un particular o se la vende a los hijos. Porque quiero decirle una cosa, dichosos son los hijos, porque a veces los hijos piensan, o yo conozco casos que los hijos tienen miedo de quedarse con la casa que el papá le está vendiendo, le está pasando. Lo que deberían de estar preocupados son los padres que le van a pasar la casa a los hijos y ellos le están dejando el equity. ¿Por qué? Porque tus padres la compraron con sacrificio y nadie le dio un centavo para que la compre. Hoy se la están vendiendo a usted o se la están pasando a usted y usted no quiere cogerla. Cuando un hijo le dice que no quiere, véndala para que usted se dé cuenta que con ese dinero usted vive bien en su país de origen, vive bien aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay lugares que usted puede comprar un apartamento después de $100,000 o $200,000 en efectivo y no tiene que pagar mortgage. Lo único que usted tiene que pagar es mantenimiento. Y con el dinero que le dan a usted del retiro, usted paga el mantenimiento. Y ese dinero lo tiene ahí, mire, clavado por ahí. Y usted vaya al restaurante, dese todos los gustos, viaje. Si la pandemia usted lo dejó vivo y se salvó, ¿qué usted tiene que hacer? Disfrutar de lo que usted tiene. Dichoso es aquel que tiene una casa, porque quiero decirle, de los latinos, el 80% aquí no tiene casa. Un 20% de los latinos son dueños de casa. Entonces, si usted tiene una casa que ya hoy usted duró 20, 25 años pagándola, muchos la tienen paga, ¿por qué usted está pasando trabajo? ¿Por qué usted está comprando, usted está comiendo medido? Que a veces usted quiere comerse una langosta o quiere comerse un buen rabo o quiere comerse un buen ceviche, una buena mariscada y usted no la puede comprar porque no hay dinero. ¿Por qué? Cuando usted tiene una fortuna, cuando usted tiene dinero, para eso que uno compra una casa barata y después la vende carísima. Bueno, cada
cada escenario, cada casa tiene su escenario. Muchos se las quieren regalar a los hijos, pero no le regale una casa a los hijos si usted no tiene dinero en el banco. Ahora, si usted tiene dinero en el banco, con que usted vivir bien, regálesela. Pero si usted no tiene dinero en su cuenta, no se la regale. Facilítesela, véndesela a ellos y sáquele el dinero suyo para que usted tenga, para que usted disfrute los últimos años que le quedan. Porque después, cuando sus hijos se casan y viene de ahí el divorcio y vienen los rompecabezas, acuérdese lo que va a pasar. Que el equity suyo usted se lo regaló a la hija, pero la hija después se casó y cuando aparecen los hijos, las esposas o los hijos casados, tienen que compartir lo que ellos tienen en común porque son casados. Porque la ley dice que si usted es casado y adquirió una casa, a menos que usted haga un testamento, lo haga por escrito, usted se puede salvar. Siga aprendiendo con Domingo Explosivo, porque aquí no hay desperdicio. Ahora póngase cómodo, disfrute de esta canción y cuando regresemos le voy a mostrar todo lo que tenemos en el mercado en este momento. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Ay, voy para allá, aunque llueva o aunque se hunda la tierra. Yo llegaré y la besaré, aunque pelee con cualquiera. Ay, mami, mami, abre la ventana, que voy para allá. Mami, mami, abre la persiana, que voy para allá. Pónteme bien, que voy para allá. Y yo, sentimiento, Torito. Y Oscar, para ti. Con razón llora el alma mía, ha recibido un golpe de dolor. Yo que estaba tan ilusionado, aferrado a la inmensa pasión, y me han dejado tan solito, sin darme ni una explicación. Y es por eso que lloro de impotencia, ahogado en un llanto de dolor. Llora, alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llora, alma mía, sangra por mis penas el veneno de tu adiós. Llora, alma mía, llora hasta que quede una gota de dolor. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Fuimos. Bueno, quiero aprovechar ustedes que están mirando este programa y se preguntan, pero ven acá, ¿y qué está pasando con este hombre que toda la semana tiene listing nuevo? Yo le quiero dar gracias a ese público que confía en este programa y que sabe que nosotros siempre hacemos las cosas bien. Y por eso les voy a mostrar en el Bronx, tengo tres casas de 3 familias. Y el ingeniero la semana pasada se las presentó. Quiero que se las presente de nuevo. Quiero aprovechar también la casa que tenemos en Brooklyn,
él le va a presentar todo lo que yo le presenté la semana pasada. Y le voy a presentar también lo que tenemos en Long Island, lo que tenemos en el Bronx, lo que tenemos en Brooklyn y lo que tenemos en la República Dominicana. Solamente quiero decirle a ustedes que están mirando este programa, que si usted está pensando en vender, llame ese número que está en pantalla. Y si por una razón u otra usted llegó tarde y no pudo ver Domingo Explosivo, entre a YouTube, suscríbase y dale a la campanita para que siempre ustedes tengan acceso a ver este programa. Lo pueden ver en Facebook, en Instagram, todas las redes sociales. Yo quiero que ustedes aprovechen este programa. Ahora, lo más importante, después que ustedes vieron todo eso, que se pongan cómodos y sigan disfrutando de la buena música que tenemos aquí en Domingo Explosivo. No lo cambien. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras tus cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Me amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, llevo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Eres como la marea que está jugando al volver. Es como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí entiérreme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más. Bueno, seguimos compartiendo con su toque de queda Domingo Explosivo. Quiero decirle que no estamos en política, porque la política no deja dinero a Domingo Explosivo. Muchos televidentes, yo sé que comparten conmigo los comentarios, están de acuerdo, porque yo soy de los que siempre voy a castigar y a criticar la corrupción. Y me siento bien porque en mi país se está viendo lo que nunca se ha visto: a corruptos meterlo preso. Personas que le han hecho daño al país. En este momento, ver un general en Najayo, ver funcionarios que inmediatamente meten la mano, los destituyen. Bueno, yo estoy esperando que no solamente que lo voten, que lo metan preso. Desde que aparezcan datos de que ellos hicieron las cosas correctas, yo le voy a pedir a Dios que el Congreso, porque eso es lo que yo quiero ver, un Congreso que se empodere y que digan que tienen ese proyecto de ley para que lo puedan aprobar en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado. Que aquellos funcionarios o congresistas que se determine que son corruptos y que le han hecho daño al país, que se han prestado para cosas ilícitas, de coger soborno, esas personas tienen que ser, el código, toditos los congresistas deben de firmarlo para que todos sean encarcelados y vayan presos. Ahora, el congresista que no lo firme, él mismo está diciendo, yo no lo firmo porque yo soy incorrupto. ¿Por qué no? Tienen que hacerlo así.
Es más, ustedes tienen que pedir lo que tiene Filipinas, tienen que ponerlo ahí en el Congreso Dominicano. A todos los corruptos tienen que desaparecerlo. ¿Sabe para qué? Para que el dinero pueda rendir. Yo, siempre que tengo la oportunidad, voy a elogiar al presidente que tienen los salvadoreños hoy día. Va a pasar a la historia. Oiga que se lo estoy diciendo hoy. Nayib Bukele, el presidente de los salvadoreños, está haciendo historia en Latinoamérica. El mejor presidente de Latinoamérica. Usted sabe la pobreza que existía o que existe en El Salvador, pero eso está cambiando. Usted verá que va a llegar un tiempo que los salvadoreños más nunca van a coger el monte, van a querer venir para Estados Unidos, por la oportunidad que tienen de estudiar, de trabajar, porque el presidente se está preocupando para que esos congresistas y esos funcionarios no sigan saqueando, negociando con el Estado y haciéndose ricos millonarios. Usted pregúntese en la República Dominicana, ¿cómo es posible que un diputado y un senador con menos de 8 años, 10 años, trabajando o siendo legislador, te dice a ti que tiene una fortuna de 200 y 300 millones de pesos? Cuando un dominicano, dueños de supermercado, personas que son profesionales aquí, duran 20 y 25 años trabajando y no pueden decir que tienen esa fortuna. Pero dígame, explícame. ¿Usted piensa que hay que ir a la universidad para graduarse, para darse cuenta que la mayoría de los diputados, senadores y los funcionarios que te dicen a ti que tienen más de 100 millones y 200 millones y 300 millones y 300 mil millones, ¿de dónde tú puedes tener una fortuna de esa magnitud? Cuando tú anteriormente, 20 años atrás, todos los PLDistas, por ejemplo, andaban era desgranados. El carro que tenía Leonel era un cepillo que cada rato había que darle un empujón, había que empujarlo y darle un booster allá en la universidad. El cepillo que tenía Leonel había que darle un booster. Y otros no tenían ni vehículo y hoy tienen fortuna que no la conocen. Óyeme, es en saco que los guardan, en tanque bajo la tierra que tienen el dinero. Si no, pregúntale al general que está preso. Si no, pregúntale a Jan Alain, que encontraron en una residencia por ahí, yo no sé cuántos millones de dólares que dieron un tumbe por ahí. O sea que eso, el pueblo dominicano lo sabe, pero se hace loco. Y yo le pregunto a ustedes, yo, que lo que hago es vender casa, ¿qué yo hago hablando de política? ¿Para qué? Si nosotros somos los culpables de lo que nos está pasando. Porque nosotros deberíamos de tirarnos a la plazoleta ya para reclamar, para que los códigos sean aprobados, para que tengan que aprobar que a los funcionarios y a los congresistas que aprueben esa ley. Eso es lo que nosotros tenemos que exigir. ¿Por qué un diputado y un senador se niega a aprobar un proyecto de ley que a los funcionarios que sean corruptos los metan presos y le quiten lo que es de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás admitiendo que tú eres corrupto? ¿Por qué tú no firmas ese proyecto? Porque entre todos no lo elaboran. Estamos en el pleno siglo XXI, estamos ahora en la nueva ola, vamos a entrar en esa. Vamos a dejar que usted siga disfrutando de Domingo Explosivo y vamos a seguir hablando de casa, que es lo que me deja el dinero. No lo cambie. María. Y sigue el chaval con la Rosmaría. Claro. Perdona, volví a molestarte otra vez. Y es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Volviste tú a molestarme otra vez. Quedaste tan aficiado de mí. ¿Quieres que vuelva otra vez? Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que
cerca de mí, no lo puedes soportar. También te llamé al maldito celular y al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo. Ahí fue que yo me amarré. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Continuamos con su programación favorita, Domingo Explosivo. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a un amigo que tengo en la República Dominicana. Se encuentra en Puerto Plata, Altamira, Puerto Plata. Un amigo que no lo conozco físicamente todavía, pero para mí lo conozco de toda la vida. Apolinar, el profesor Apolinar. Un saludo para él y su esposa y toda su familia, que siempre están en su toque de queda todos los domingos. Quiero también mandar un saludo especial para una familia en el Bronx que me dice: Benjamín, desde que llega la hora, 15, 20 minutos antes, ya yo estoy sentado para ver mi programa Domingo Explosivo. Quiero mandarle un saludo también a todos en Boston, Massachusetts, en Lawrence, todos ellos que siempre me mandan las felicitaciones en New Jersey, especialmente Patterson, donde está mi familia. Tengo muchos televidentes que no se pierden este programa Domingo Explosivo. A ustedes quiero decirle que estamos en el verano, ya el verano llegó y este es un buen momento para que las personas puedan comprar su casa. ¿Por qué le digo eso? Porque esta es la mejor temporada, porque en el tiempo del frío se hace más difícil usted vender y comprar. Ahora, los que son dueños de una casa, en este equipo, con este programa que ustedes ven aquí, usted puede vender su casa y comprar al mismo tiempo. Eso fue lo que yo le recomendé a Bonifacio, a Eladio, a su esposa, que están en Richmond Hill, que ya próximamente, la próxima semana, es el cierre de ellos. Yo voy a hacerle una entrevista a Eladio y a su esposa para ver si ellos me recomiendan, para que las personas que ven este programa puedan decir: usted puede comprar su casa con Benjamín Cuevas. Esa casa nosotros se la vendimos y él aprovechó y fue a New Jersey para comprar. ¿Por qué se fue a New Jersey? Porque en New Jersey los precios son más cómodos que en Nueva York y pudo comprar una casa más económica. Pero lo que quiero recomendarle a los dueños de la casa, que hagan lo mismo que hizo Eladio, porque Eladio compró una casa hace 20 años y la compró a un precio cómodo, y en Queens cualquier casa vale $1 millón. A él le sobró bastante dinero y por eso hoy se está dando este lujo de poder comprar una casa en efectivo en New Jersey y todavía le sobra dinero. Usted que me está mirando, si usted no se quiere retirar para su país de origen, cuando venda su casa, usted puede comprar un apartamento o puede comprar otra casa. Si ya su casa que usted tiene en el Bronx, en Queens, en Brooklyn, vale más de $1 millón, yo le recomiendo a usted que piense y analice lo que yo le estoy diciendo. Y eso se lo quiero decir a un amigo que conocí, a un televidente, que tiene un edificio comercial en Brooklyn. Él que me está mirando, que yo fui allá, y él tiene un taller de refrigeración. El local, el edificio de él vale más de $10 millones. ¿Por qué? Por la localización. Porque ahí pueden hacer un edificio de 20, 30, 40 apartamentos. Cuando él diga que lo vende, se lo compran así. Y yo le quiero recomendar a él, porque él me dijo: no, ya yo tengo 3 hijos, yo no puedo tomar decisiones. No,
La decisión la toma usted y su esposa. Los hijos tienen que, si sus hijos quieren a su papá y a su mamá, deberían de decirle, viejo, ya usted tiene más de 70 años de edad. Nosotros tenemos cada uno nuestras profesiones. Ya nosotros estamos casados. Estamos bien. ¿Para qué usted quiere que su papá siga trabajando? Refrigeración. Siga trabajando. Cuando tiene un edificio que vale más de 10 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿cuántos años le quedan de vida a él? ¿O cuántos años le quedan para disfrutar todavía la energía que le queda? ¿Qué usted está esperando? ¿Que él tenga un bastón? ¿O que usted está esperando que él se muera para usted heredar los 10 millones y repartírselo entre los 3 hijos? Entonces yo digo que los hijos así no son unos hijos buenos. Porque no es verdad que si mi papá, que nació en República Dominicana, tiene un edificio de 4 o 5 millones de dólares, yo voy a querer que mi papá todavía, con 80 años, estuviera cogiendo lucha. No es verdad. Entonces, eso está pasando con este televidente de Brooklyn, que tiene un edificio que vale más de 10 millones de dólares. Analícelo. Es más, me voy más lejos. Si usted quiere, no lo venda conmigo. Búsquese otro agente que lo represente, pero véndalo. Porque usted tiene, con 10 millones, usted puede comprar lo que usted quiera y vivir. Es más, usted coge los 10 millones, los pone en 2 sacos en la camioneta suya y usted le abre un hoyo y usted se va, mire, de Brooklyn se va a Manhattan y usted no termina de botar ese dinero. Con eso le estoy diciendo todo. Atención a las personas que tienen hoy más de una propiedad. El mercado está hoy hasta el tope. Usted dice voy a vender, venda. Si usted tiene para ganarse X cantidad de dinero, ¿qué usted espera? Si ya usted pasa de 60 años de edad, ¿qué usted está esperando para disfrutar de la vida? Si el COVID, óigame bien, si el COVID lo dejó vivo a usted, ¿qué usted está esperando para usted disfrutar de ese privilegio del dinero que no todo el mundo lo puede tener? De los latinos, solamente hay un 20% que son dueños de casa. Después los latinos, la mayoría viven rentados, alquilados. ¿Por qué? Porque no tienen visión, porque no aprovechan este país. Esta es la capital del mundo. Y aquí es donde el dinero, donde hay dinero, en la capital del mundo, en Nueva York. Todo el que se va para los campos, lo que maneja son cheles. Pero el dinero grande está aquí en Nueva York, en la capital del mundo. Oiga lo que le estoy diciendo yo. Si usted en este momento es dueño de más de una propiedad y usted pasa de 60 años de edad y usted la está dejando ahí para que los hijos hereden eso, eso es una decisión de usted. Pero yo les recomiendo que usted disfrute de los años que le quedan de vida. Claro, si usted quiere, déjele dinero o déjelo bien ubicado a sus hijos. Pero si ya sus hijos fueron a la universidad, se prepararon, están bien, ¿por qué usted se preocupa? El que no tiene una casa, usted ayúdalo a comprarlo. Y el que esté preparado para comprarla, véndasela a él. Pero que siga a sus hijos cogiendo la lucha, no la coja usted. ¿Usted cree que yo después de 70, 80 años, yo quiero decir que está cogiendo lucha? No, ¿para qué? Yo lo que quiero es disfrutar, caminar, comer lo que me guste y tomarme mi trago de whisky si me gusta. Esa es la vida. Siga disfrutando de Domingo Explosivo. Apartamento de venta, Torre Progreso, entre la Nacaona y la Enriquillo, piso 16. 3 habitaciones, 3 baños con cuarto de servicio con su baño, área de lavado, cocina amplia, balcón amplio, 2 parqueos, uno techado, uno al aire libre, con parqueos de visitante, multiuso, gas, el gas incluido, agua, gimnasio, 9,000 pesos de mantenimiento, sector Los Cacicajos. Ya basta de hacer conmigo todo lo que quieras y que me manipulen tus caderas como un simple juguete cuando juegas. Ya basta de entrar y salir cuando te plazca de mi cuerpo como si fuera tu casa, arrastrándomelo todo cuando pasas. Por eso tomaré medidas con cuidado
Lo siento, pero que es enamorado. A partir de hoy, para que no me pueda dejar lastimado, voy a cerrar mi corazón. Te juro que la combinación se me olvida, se me olvida. Voy a cerrar mi corazón con candado. Y la llave no sé ni dónde le he tirado. Mi corazón con candado. Seguimos. Yo canté su novio primero. ¡Hey! Y quererte cada día más. Tú que eres amante de ella. Yo quisiera pedirte una explicación. ¿Cómo es ella haciendo el amor? La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, la la la, la 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, la la la. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo este programa Domingo Explosivo. Esta es la última presentación de esta noche. Espero que ustedes hayan aprendido, porque la intención es que ustedes siempre aprendan diferentes cosas conmigo. Y eso es lo que yo trato, el mensaje que yo quiero llevarle a ustedes. Pero en este momento estamos en verano, estamos en el mejor momento para los dueños de casas que tienen la oportunidad, que el mercado está caliente. Y cuando digo caliente es que todas las casas que salen se venden. Yo tengo varias. Muchas veces algunos dueños me preguntan, Benjamín, ¿por qué la mía no se ha vendido todavía? Porque nosotros hacemos los comparativos y le decimos que su casa, lo más que se ha vendido. Hay unos que me dieron una casa, quiero mandarle un saludo especial a José Cabral, un dominicano 100%, mi admiración y mi respeto para él, un hombre luchador, un hombre que no se pierde Domingo Explosivo y goza de mi agrado. Un saludo especial para él, su esposa y sus hijos. Este segmento se lo quiero dedicar a una persona como José Cabral, que está en el Bronx, y quiero pedirle excusa porque en una quedé de hacer una cita con él para mostrar su edificio y el teléfono mío se dañó en ese momento y tuve que conseguir otro y después fue que pude llamarlo. Pero este segmento se lo dedico a él, a muchas personas que me dicen ¿por qué la casa que yo estoy vendiendo, como está el mercado, no se ha vendido rápido? Lo que sucede es que nosotros hacemos los comparativos y si el comparativo más alto que hay para tu casa es de $900,000 o de $1 millón, si la ponemos por encima de ese precio, es muy difícil que se venda. Atención. Sin embargo, una casa en Roosevelt, aquí en Long Island, yo la puse a vender en $500,000 y recibí una oferta de 530. Esta casa que usted está mirando aquí se vendió $30,000 más por la demanda. O sea, lo que le quiero decir que si tu casa está, el tope es $1 millón y usted me pide $1,200,000, no se va a vender. Si usted la pone $1 millón, fácilmente esa casa te van a ofrecer un poco más porque van a llegar varias personas a verla y usted va a coger la mejor oferta. Atención para los dueños de casa. Si usted está vendiendo su casa y yo le muestro a usted que a 3 o 4 millas de donde usted vive no se ha vendido casas a más del precio que usted tiene, que usted piensa poner, por eso es la razón que su casa no se ha vendido. ¿Por qué? Porque a veces el mercado, si usted la pone muy alta, lo que hace es que quema la casa y no se vende. Eso mismo está pasando con mi amigo Rufino, que la casa no tiene demanda. Han llamado, pero no tiene demanda porque la puse a un precio un poco más alto del precio del mercado de lo que se ha vendido en su área. Pero nosotros vamos a hacer el ajuste, le vamos a poner el precio que lleva y usted verá que de una vez se va a vender. Usted que es dueño de una casa, llámeme para que su casa esté aquí.
Yo soy de lo que quiero como agente, que la casa mientras más rápido se vende, mejor para mí. Y no es verdad que una casa que yo alisto, quiero venderla yo la pongo en MLS, la pongo en las redes sociales y la pongo en la televisión para que la gente que esté mirando compre esa casa. Por ejemplo, esta casa que tiene José Cabral es una casa que tiene potencial. Usted que es dueño, que es mecánico, o usted es una persona que hace body shop, que es de los pintores de carro, a usted le conviene comprar una casa de 3 familias como esta. Esta casa que está aquí es de 3 familias. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta casa? Que en el frente tiene parqueo para los inquilinos, pero esta casa va a dar a la otra calle que va a la parte de atrás. Chequéala bien. Y tiene de allá para acá un garaje doble, que usted puede parquear carro, puede trabajar ahí privadamente y puede arreglar tu carro y puede hacer dinero. O sea, si algún día tú piensas tener tu propio negocio privado, tranquilo, usted mete su carro ahí y usted resuelve. Y así como esa, tengo varias listings más que usted me puede llamar. Yo me siento bien cada vez que yo puedo decirle a ustedes todo lo que podemos hacer en este programa de televisión. Usted que está mirando y dice, Benjamín, yo estoy preocupado, yo quiero comprar, pero yo no califico. Si el problema suyo es el crédito, yo tengo el equipo perfecto para arreglarle su crédito. Usted me llama, que yo voy a hablar con Ramón Santos, voy a hablar con mi amigo que siempre está disponible para resolver y le va a arreglar el crédito a usted. Si su problema es el crédito, tenemos la solución. 100% tenemos la solución para el crédito. Si usted no califica por el income, entonces yo me encargo de decirle qué debe de hacer para calificar. ¿Por qué? Porque pueden comprar en un préstamo, pueden ir hasta 4 personas de la familia, amigos, al que usted quiera. Lo importante es que para calificar el banco te presta de acuerdo a lo que tú ganas. ¿Ok? Así es que llame, cualquier pregunta. Si quiere ser parte de Domingo Explosivo, dele a la campanita, suscríbase para que usted sea parte de nosotros. Tenemos un apartamento en el Bronx de 2 dormitorios, pero también lo puede convertir en 3 dormitorios. Así es que llame ese número que aparece en pantalla. El precio cómodo. Llámenos. ¿Quiere vender? Llame a Domingo Explosivo. Bueno, hemos llegado a la parte final, pero quiero decirle que me siento agradecido de Dios y agradecido del público que siempre me apoya y que siempre está todos los domingos esperando este toque de queda. Así es que le deseo una feliz noche y que Dios me le dé mucha salud a todos esos televidentes que no se pierdan el Domingo Explosivo. Y pedirle a Dios que ya el COVID desaparezca pronto. Pero los que puedan todavía, los que se puedan seguir cuidando, cuídense. ¿Por qué? Porque yo los necesito saludables para que sigan disfrutando de esta programación. Así es que los quiero muchos y nos vemos el próximo domingo a la misma hora en Super Canal Caribe. Hasta pronto. Adiós. Domingo Explosivo.